Pues el presidente francés Emmanuel Macron, hace poco tiempo reelecto, hace como 2, 3 meses, ahorita está enfrentando un muy fuerte e inesperado escándalo electoral, en donde ya la Fiscalía Financiera francesa ha empezado a investigar pues el origen ilícito del financiamiento de su campaña. Ojo, con el dato es algo sumamente grave y todo esto tiene que ver con una triangulación de este dinero público que habría salido a una consultora internacional y que este dinero después habría regresado a la campaña electoral de Emmanuel Macron. La consultora internacional se llama McKinsey, una de las más importantes a nivel mundial, y donde, bueno, en el gobierno de Macron, el primero, porque ya está en el segundo término, le dio contratos por más de 1.000 millones de euros. Incluso también esta consultora McKinsey ha tenido como por 10 años un beneficio fiscal en donde no paga ningún euro de impuestos. Y bueno, desde que Macron arrancó su primera campaña electoral, muchos consultores de esta consultoría fueron ir a su equipo de campaña. Así que de una otra manera, pues McKinsey es desde el inicio uno de los principales pilares de Macron. Pero han encontrado esto, ¿no? Esta triangulación de recursos en donde se le paga un montón de dinero a McKinsey y después este McKinsey financia la campaña de Emmanuel Macron y ahí es donde se nota un financiamiento ilegal. Lo interesante del caso es que los fiscales que están investigando a Emmanuel Macron ya investigaron con éxito a Nicolas Sarkozy, otro expresidente francés, y bueno, que también acabó en un proceso, en una sentencia en contra de Sarkozy. Y ahora van contra este personaje, hoy todavía presidente en funciones de Francia. Entonces vamos a ver hasta dónde camina este escándalo de financiamiento ilegal de campañas y donde, bueno, están involucradas estas consultoras internacionales que después tienen mucho renombre, pero ya vemos son ultra corruptas. Bueno, este más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues nuevamente, como si no fuera suficiente, el escándalo que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, trae por su conflicto con Italia, que vaya que está preocupando a la Unión Europea, porque cada vez más se recrudecen las hostilidades entre la Francia de Emmanuel Macron y la Italia de Giorgia Meloni, porque estos dos mandatarios traen un pique muy importante que cada vez escala más, y entre escalar más son una especie como de sabotajes en el tema migratorio que se hacen los dos países, dos de los tres más importantes países económicamente hablando de la Unión Europea. Como si no fuera suficiente ese escándalo, como si no fuera suficiente el tema de la crisis energética que vive Francia, que ya se acerca el invierno y que el tema de Rusia y Ucrania no cede y está trayendo problemas muy importantes para la economía francesa. Nuevamente, Emmanuel Macron se encuentra en otro escándalo que podría generarle bastante daño político en términos de su aceptación política, de la aprobación de su mandato, pero también una mancha tipo la de Nicolas Sarkozy, porque le investigan las campañas electorales que lo llevaron a la presidencia y sobre todo investigan un conflicto de interés que podría ser también incluso considerado tráfico de influencias. Pues resulta que la Fiscalía Financiera de Francia abrió dos investigaciones sobre el papel de los grupos de consultoría, incluido McKinsey o McKinsey, en la campaña electoral del 2017 que llevara al presidente Macron a convertirse en lo que es, y también en la de 2022 cuando se reeligió. El ente acusador, dice France 24, el ente acusador intenta determinar si ocurrió un fraude fiscal y manejo inadecuado de las cuentas de campaña por parte de la compañía estadounidense. Es decir, que a cambio de invertirle, de meterle dinero a la campaña y además hacerle una buena imagen a Macron, sí pudieron haberle perdonado el tema de los impuestos a esta consultora, que al parecer lleva una década sin pagar lo que le corresponde. Hay dos investigaciones por parte de la Fiscalía Financiera de Francia que intentan determinar si las dos campañas presidenciales que ganó Macron en 2017 y 2022 recibieron o no financiamiento ilegal. Y por extraño que parezca, la primera indagación se refiere a posibles ilegalidades en las cuentas de las campañas electorales. Las presuntas irregularidades habrían ocurrido a través de consultoras extranjeras, y esto sería delicado porque hemos criticado mucho la sumisión de Francia ante Estados Unidos, y bueno, pues qué mejor manera de disfrazar una influencia internacional que a través de consultoras. Si se supone que son consultoras,
a ellas, a estos grupos, les consultas qué tipo de políticas públicas te convienen más y es una manera indirecta de ejercer influencia sobre algún país. Sin embargo, la Fiscalía indica que la pesquisa fue abierta desde el pasado octubre y el comunicado en el que la Fiscalía informa sobre el procedimiento no menciona directamente a Macron. Por lo tanto, Macron está tranquilo aparentemente y dice que ni a él, ni a su familia, ni a gente cercana a él ha sido mencionada en esta investigación. Entonces dice que la justicia proceda. El segundo procedimiento, hablando de proceder, alude a sospechas de favoritismo y de receptación, que significa haberse beneficiado de esos tratos de favor. Los fiscales averiguan, de acuerdo con France 24, el contexto en el que miembros de las consultoras que están en la mira de la justicia, y en particular McKinsey, participaron teóricamente de forma voluntaria en la campaña de Macron para ayudarle a llegar a la presidencia. Y en ese sentido, quien está más fuerte, digamos, en la indagación en contra de Macron, pues es el Senado francés, en donde ya no tiene mayoría el presidente, y el Senado francés, a través de un informe, señala que la consultora estadounidense no había pagado impuestos sobre ganancias corporativas en el país desde al menos 2011. El informe también cuestiona el uso de consultores privados por parte del gobierno, lo que yo hablaba de la influencia indirecta que un país puede ejercer en otro a través de supuestas consultoras que le dicen al gobierno qué debe ir haciendo, porque realmente sorprende la sumisión de Europa hacia Estados Unidos y más de Francia, que siempre había sido reactivo a las políticas de intromisión de Estados Unidos en Europa. Bueno, decía hace un momento, Macron asegura que no está siendo objeto de investigación judicial y enfatiza que no tiene nada que temer. También irónicamente señala que a su parecer él no es el centro de la pesquisa, ya que ni su nombre ni el de su partido aparecen en el comunicado de la Fiscalía. Pero a ver, si se trata de campañas electorales donde llegó a la presidencia, por supuesto que sí aparece su nombre. Finalmente, el informe preliminar de la Comisión de Investigación del Senado, en donde Macron ya no tiene mayoría, publica desde el 16 de marzo que hay una creciente influencia de las consultoras privadas en las políticas públicas y asegura que los contratos entre el Estado y las firmas se multiplicaron entre 2018 y 2021 por un monto récord de más de 1.000 millones de euros en 2021. Más de 1.000 millones de euros en 2021, lo que por supuesto pone en el ojo del huracán al presidente francés, que va por ahí dando cátedra de democracia, va por ahí dando cátedra de civilidad y de democracia y de políticas públicas y de estabilidad política, y de pronto vemos que ni es tan transparente como aparenta y que pues el sistema tiene justamente estos resquicios que van a permitir demostrarle en este caso al Senado y a la Fiscalía Financiera si es culpable o no. Pero el escándalo ya se desató y esto de cara al invierno pues sin duda alguna entorpecerá la política francesa en torno a Ucrania o en torno a resistir los efectos de la ley anti-inflación, la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, que está empezando un proceso de atracción de inversiones y que corre el riesgo Europa de desindustrializarse. Así que ahí les dan un tengan para que aprendan. Y bueno, pues los europeos sumidos en sus propias crisis. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.